Buenas noches, iglesia. Hoy en nuestra sesión 3 del curso de Alfa 2.0. El tema de hoy es ¿por qué murió Jesús? Y eso es un tema que en realidad yo creo que es la base de lo que creemos y la base de nuestra relación con Dios. Como cristianos, de verdad que en los círculos cristianos muchas veces no entendemos en palabras sencillas para poder explicarle a alguien por qué murió Jesús. Sí, tenemos los versículos, las citas bíblicas para explicarle a alguien y leerles, pero en realidad no comprenden. Estas personas a veces, como dice la palabra, ellos sí oyen pero no escuchan. Entonces, muchas veces nosotros no entendemos cómo compartir con ellos de una manera que sea práctica, una manera fácil de entender. Hoy voy a pasar acerca de ciertos versículos y pasajes bíblicos, pero te lo voy a explicar de una manera sencilla, de una manera que otros puedan entender cuál es el significado, para que puedan creer y abrir su corazón. ¿Por qué murió Jesús? Yo creo que la respuesta más sencilla y la más correcta bíblicamente hablando es porque Jesucristo murió por nuestros pecados. Ahora muchos se preguntarán, bueno, pastor, ¿y qué significa eso? Por nuestros pecados, y yo no me considero una persona que soy pecadora, yo no me considero una persona que hago malas cosas, yo no me considero tan malo como aquel, tan malo como el otro, y muchas veces nosotros nos comparamos y pensamos que estamos tan mal, lo cual nos hace sentir a nosotros que estamos bien. El ser humano tiene un gran problema y no es admitir que necesitamos de Dios, que no estamos bien. Ahora, cuando yo me refiero a que el pecado está en medio de nosotros, dentro de nosotros y está trabajando alrededor de nosotros, eso significa que todos tenemos el mismo problema. Cuando Dios creó el universo y Dios creó al hombre, era perfecto, era un ser perfecto. Inclusive todo era perfecto, de acuerdo a como dice la palabra de Dios. Pero el pecado entró a Eva, entró al hombre, entró a la humanidad. Por el hombre Adán entró el pecado al mundo. Y es la razón por la cual todos nacemos pecadores. Porque todos somos pecadores, nacemos con el instinto pecador. Tú no puedes decirle a un niño que haga algo porque está llorando, nace pecador. Se queja, llora, manipula, porque así somos. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Somos pecadores. Es algo difícil de entender, muchas veces algo difícil de yo poder aprender y captar y decir, sí creo, acepto que soy pecador. Pero entonces a través de esos sistemas de religiosidad en el Antiguo Testamento, Dios los quería poner a prueba su obediencia, su corazón, y estableció un sistema de reglas para poder manejar esto del pecado. Ellos tenían que sacrificar animales, tenían que hacer ciertas cosas, les dio reglas, les dio cosas a seguir, las cuales no iban a poder seguir. Y Dios no lo hizo con la intención de que ellos fallaran, sino con la intención de que ellos pudieran reconocer que no eran capaces y necesitaban de Dios. Sin embargo, el hombre siempre ha tratado de hacer las cosas para ganarse el amor de Dios. Dios, en su sabiduría, sabía que el hombre iba a estar siempre ansioso, buscando cómo agradarlo a él. Es por eso que a través del Antiguo Testamento vemos manera de hacerlo. Luego viene a la escena Jesús. Es decir, Dios dice, no quiero que me busquen a mí porque yo ya los amo. Inclusive los amo tanto que voy a enviar a mi Hijo, a Jesús, para que conviva con ustedes, para que ustedes puedan experimentarlo de cerca y para que Él les demuestre cuánto los amo. Es más, los amo tanto que voy a sacrificar a mi Hijo Jesús por los pecados de ustedes. Eso es algo inaudito, algo que no tiene sentido. Y lo dice la palabra en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, no se muriera, sino que tuviera vida eterna. Ese es el plan de salvación en Juan 3:16. Ahora, ¿qué significa eso para ti y para mí? Bueno, eso significa que Jesús, aunque vino hace 2000 años, muchas veces nosotros pensamos que la muerte de Jesús fue algo horrible, y sí fue horrible. Fue algo sangriento, algo difícil. Pero muchas veces nosotros, inclusive durante la Semana Santa, nos ponemos tristes, nos enojamos con los romanos, con los judíos, con aquellas personas que lo rechazaron, con aquellas personas que lo clavaron en la cruz. Pero en realidad la razón por la cual Jesucristo fue a la cruz fue para poder mostrarnos su amor. Es lo que dice en 1 de Pedro 2:24. Dice que Dios, para mostrar su amor, envió a su Hijo para que muriera por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar bien. En otras palabras, para que nosotros pudiéramos tener acceso al cielo. Esa es la manera como Dios lo hace. Y Él sacrifica a su Hijo con ese amor, con ese dolor, pero por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí. Entonces, para explicártelo de una manera práctica, es como si tú estuvieras enfrente de un juez
acusado de un asesinato, un homicidio, y te van a dar a ti cadena perpetua, inclusive te van a ejecutar. Y llega Jesús y se aparece y dice: Señor juez, yo quiero tomar la culpa de él, yo quiero ir a la cárcel, yo quiero que me maten a mí. Sí, yo quiero ser esa persona que va a tomar el lugar de él para que él pueda ser libre. Y es lo que hace Jesús. Es por eso que en la palabra, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice algo como: por eso fue que Jesús en su cuerpo llevó nuestros pecados a la cruz, para que nosotros pudiéramos ser libres del pecado. En otras palabras, Él pagó un precio por nuestro pecado. Hay un refrán que dice: Jesucristo pagó una deuda que no tenía, porque nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar. Ese fue el intercambio que hubo ahí. Increíble intercambio. Entonces te voy a explicar con varios versículos prácticos de una manera sencilla para que tú los puedas compartir y tú los puedas explicar en un lenguaje claro. Por favor, escúchame. No estamos tratando de decir que tienes que diluir la palabra, absolutamente no. Pero queremos que tú los expliques donde la gente pueda entenderlo como a un niño de 5 años. Si tú se lo explicas a un niño de 5 años, cualquier persona con la que tú hables lo va a entender. Es lo que se llama el camino de Romanos. El camino de Romanos nos lleva hacia el por qué Jesús murió por nosotros. Ya te explicamos el Antiguo Testamento. En Romanos 3:23 me dice que porque todos hemos pecado, todos somos culpables de pecar y estamos alejados de la gloria de Dios. Eso lo dice la Biblia en Romanos 3:23. Entonces lo que hay que explicar a las personas es que, ¿sabes qué? Todos somos culpables, todos somos pecadores. Y ese pecado es lo que nos aleja de Dios. Porque Jesús mismo nos dice en la Biblia que no cosa inmunda entrará en el cielo. Y si yo estoy cargado de pecado que es inmundo, no tengo acceso al cielo. Es por eso que primero tengo que reconocer, como Romanos 3:23, que todos hemos pecado, que todos hemos cometido errores, que todos hemos fallado, que no todos hemos cumplido lo que Dios tiene escrito para nosotros. Y eso nos aleja de la gloria de Dios. Sin embargo, en el capítulo 6, versículo 23 me dice, sin embargo, la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, el obsequio de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué me quiere decir ahí? Que aunque sí, la paga del pecado es muerte, yo estoy condenado a muerte, es cuando viene Jesús y toma mi lugar y ocurre ese intercambio. Ese es el regalo que Él me da. Un regalo hermoso, donde el juez me dice: ok, usted está condenado a muerte y usted, Jorge Alberto Noreña, queda libre de todo pecado. Puede salir. Es libre. Es lo que Jesús hace. Entonces ahora Dios te dice: eres libre. Eres libre. Bueno, pastor, ¿y eso cómo se aplica a mí? Si Jesús vino hace 2000 años. Bueno, lo que pasa es que Él pagó el precio por los pecados de la humanidad. Por todos aquellos que han de venir a aceptarlo a Él, aceptar ese perdón de Él. Inclusive la palabra nos dice en Romanos 5:8, continuando con el camino de Romanos, dice: Jesús, Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, aunque yo estaba todavía en una vida bastante diferente a la que Dios quería para mí. Yo andaba en el mundo, andaba en unas cosas, en otras cosas, alejado de Dios, blasfemando a Dios, tratando de ser una buena persona, pero viviendo una vida totalmente equivocada. Porque alejado de Dios estoy muerto espiritualmente. Entonces dice en Romanos 5:8 que aunque yo estaba en ese mundo, Jesucristo de todas maneras murió por mí, esperando la oportunidad de yo poder arrepentirme. Jesucristo no quiere castigarte, ese no es el trabajo de Él. Él no está en el cielo esperando que tú cometas un error para castigarte. No, al contrario, en 2 de Pedro 3:9 me dice que Dios es paciente. Él es paciente, no como algunos piensan que es perezoso o lento, no, Él es paciente, esperando que todos vengan al arrepentimiento. Y eso es lo que Él está esperando. Él murió por toda la humanidad, esperando que vengan a Él, al conocimiento de Él. Cuando nosotros entendemos esa verdad, de que Jesucristo murió por mis pecados, tomó mi lugar, hubo un intercambio, me hizo a mí libre, entonces yo le digo a Jesús que venga a vivir en mi vida. Yo le digo a Jesús que entre en mi corazón, porque Jesucristo no está colgado en esa cruz. Jesucristo no está encerrado en esa tumba. Jesucristo resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. Y Él está dispuesto a vivir en cada uno de nosotros a través de su Espíritu. Cuando yo le digo: Señor, creo que tú me perdonaste, sí creo que tú me amas de tal manera que viniste a morir por mí, es cuando Él toma residencia en mi corazón, morada en mi corazón y comienza a vivir en mí.
Ahora, cuando yo entiendo eso, dos cosas van a pasar. La primera es que yo tengo que aceptar ese perdón de Dios. Dios me perdonó, ahora tengo yo que perdonarme a mí. Porque muchas veces, y ocurrió conmigo, aunque yo sabía que Dios me había perdonado, yo me sentía culpable, yo me sentía incómodo, me sentía mal por las cosas que había hecho. Dios ya me había perdonado, pero yo aún no me había perdonado a mí mismo. Es por eso que nosotros tenemos que aceptar ese perdón y poder perdonarnos a nosotros mismos. Porque si Dios nos perdonó, es para que nosotros podamos perdonarnos a nosotros mismos. Ahora, una vez que Dios me perdona a mí, yo acepto ese perdón y ahora yo entiendo y me perdono a mí mismo que Dios y yo estamos bien, es cuando entonces hago la segunda cosa, que es poder perdonar a otros. Es cuando yo puedo y tengo la habilidad y tengo el poder de Dios dentro de mí para perdonar a otras personas. Es por eso que en Romanos 12:18 me dice a mí, mientras pueda de ti, mientras esté en tu capacidad, debes estar en paz con todo el mundo. Dios nos insta a nosotros a que perdonemos a los demás de la manera como Él nos perdonó a nosotros. Inclusive en Mateo 6, donde está el famoso Padre Nuestro. Al final del Padre Nuestro hay un versículo, dos versículos que no repetimos muy seguido, pero están en Mateo 6, 14 y 15, donde dice, pero perdonen a los otros sus ofensas, así como vuestro Padre os perdonó a vosotros. Y dice, porque si ustedes no perdonan a los demás los pecados, Dios tampoco se los va a perdonar a ustedes. Una de mis heroínas es Corrie ten Boom, una judía holandesa que escondió judíos en la guerra. La atraparon y Corrie, su hermana y su padre fueron al campo de concentración Ravensbrück. Su padre y su hermana Betsy murieron ahí. Es una mujer fabulosa. Después de la guerra se dedicó a hablar con la gente sobre el perdón. Hablaba en una iglesia en Alemania una vez y al final de su charla reconoció al hombre que se aproximaba hacia ella. Se dio cuenta de que era uno de los crueles guardias de Ravensbrück. Ella lo recordó, como era entonces. Y cuando él se acercó, dijo, yo era guardia en Ravensbrück. Él no la reconoció, pero ella sí lo reconoció. Ella lo vio y recordó que caminó desnuda frente a él. Dijo que sintió tanto frío y tanta ira. Él dijo, me he vuelto cristiano ahora. No niego que he hecho cosas muy crueles, pero he recibido el perdón de Dios por las crueldades cometidas. Y solicito con la gracia de Dios una oportunidad para pedirle a una de mis muchas víctimas que me perdone. Fräulein ten Boom, ¿alguna vez fuiste perdonada? ¿Me perdonarías? Y no podía hacerlo. Recordé el sufrimiento de mi hermana en agonía por él. Así que no pude, no lo logré, solamente podía odiarlo. Y luego dije, gracias Jesús, porque has llevado a mi corazón el amor de Dios a través del Espíritu Santo que me fue concedido. Y gracias, Padre, porque tu amor es más fuerte que mi odio y mi resentimiento. En ese mismo momento fui libre y pude decir, hermano, dame la mano. Entonces me dio la mano y entonces pude sentir el amor de Dios a través de mis brazos. Nunca vas a poder tocar el océano del amor de Dios hasta que perdones a tus enemigos. ¿Puedes perdonar? No, tampoco yo, pero él sí. Imagínate esa regla que Él tiene, que para yo poder recibir el perdón de Dios, tengo que aprender a perdonarme a mí mismo, pero también tengo que aprender a perdonar a los demás. Ese fue el ejemplo que vimos en el video de esta persona que fue encerrada, judía, que fue encerrada por los nazis. Ella, qué difícil poder perdonar a alguien que la había castigado, que había matado a su familia. Qué difícil perdonar a alguien que le había causado tanto dolor. Y sí, yo creo que tal vez tú en este momento tienes a alguien en tu mente, alguna persona en tu vida que tal vez no has perdonado, que te causó dolor, que te lastimó, causa que tu corazón sangre cada vez que piensas en ellas. Tienes algo en el estómago que te da, se revuelven las tripas cuando escuchas su nombre. Quiero que sepas que tú debes aprender a perdonar. Y eso se aprende cuando yo me perdono a mí mismo y entiendo que Dios me perdonó a mí para yo tener la habilidad de perdonar a otras personas. Tú no vas a poder perdonar a nadie más si no entiendes cuánto te ama Dios y por qué murió Jesús.
para perdonarte a ti. Ese es el meollo de por qué Jesús tuvo que morir. Si tú no comienzas a vivir una vida con Jesús donde entiendes que tú eres pecador, que Dios te tiene que perdonar y que Jesús vino al mundo por amor a ti para perdonar tus pecados y fue a la cruz por ti, Él murió para que tú pudieras vivir. Si tú no crees en eso, tu nombre no está escrito en el cielo y no vas a poder tener entrada al cielo. Vas a ir a otro lugar muy diferente. Esto es lo que nosotros tenemos que compartir como iglesia, que la gente entienda que el perdón de Dios va mucho más allá que simplemente repetir unas palabras. Tiene que nacer del corazón, porque el beneficio es eterno, vida eterna con Jesús. Iglesia, ese es el tema de hoy, para que puedan dialogar, puedan compartir. Algo fácil de explicar de una manera sencilla, para que tú lo puedas entender, captar y poder traducirlo a un lenguaje que otros puedan decir, sí lo entiendo, ya en latino, y puedan abrir su corazón. Mira, esta iglesia ha estado aquí por 19 años. Es más, este fin de semana celebramos nuestro aniversario. Te esperamos este domingo a las 9 y a las 11 de la mañana. A través de los 19 años, esta iglesia ha rescatado, Dios ha usado esta iglesia para rescatar muchas personas, para restaurar vidas, matrimonios, para poder volver a tener un encuentro con Jesús. Esta iglesia ha sido usada por Dios para alcanzar esta comunidad. Inclusive tal vez tú seas uno de ellos. Ahora, pastor, ¿cómo puedo yo ayudar entonces para compartir este mensaje que usted compartió? Si yo a veces no tengo las palabras, no tengo la oportunidad, comienza haciendo algo muy sencillo. Invítalos al aniversario. Invítalos a que sean tus invitados de honor ese domingo a las 9 y a las 11. Invítalos. Si no van a venir, que lo puedan ver por las redes sociales, en Facebook, YouTube o Instagram. Invítalos para que cuando ellos comiencen a escuchar del amor de Dios y de cómo Dios ha usado nuestra iglesia para poder explicarles a otros el amor de Dios, esas personas van a estar listas para poder abrir su corazón, listas para poder aceptar que necesitan de Dios y que Dios también murió por ellos. Ese es el plan esta semana, que tú invites a otras personas, familiares, amigos, compañeros de trabajo, a un aniversario en mi iglesia. Hay comida, hay regalo, te va a encantar, pero más importante, donde Dios les va a hablar a ellos acerca de por qué murió por nosotros y por qué ellos necesitan del amor de Dios. Bueno, iglesia, te dejo con este mensaje. No se te olvide que ahora vamos a los grupos pequeños. Aún no termina esta clase. Por unos minutos te vamos a dar para que te conectes con los grupos de Zoom. Va a aparecer en la pantalla tu grupo, caballeros, damas, parejas, jóvenes, para que cada quien entre. Yo te pido que por favor simplemente no te desconectes y te desaparezcas. Por favor, quiero que te conectes con un grupo para que conozcas a otras personas, para que aprendas a cómo hablar, a cómo compartir y a cómo llevar a otros a un encuentro con Jesús. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por estar con nosotros durante esta clase. Y ya sabes, espera unos minutos para que te conectes. Te amamos en el amor de Cristo y te espero este fin de semana a las 9 y a las 11 para que invites a alguien que sea tu invitado para que tú puedas comenzar a compartir el amor de Dios con otros. Que Dios te bendiga. Hasta luego, iglesia.